influencia de Jesús en la historia ha sido sin precedente. Muchas de sus enseñanzas, sencillas pero profundas, han trascendido en la historia y permanecen, aún en medio de sociedades no religiosas. Y una de esas historias que permanece en medio nuestro es la historia del buen samaritano, que se ha llamado la historia del buen samaritano. Esta expresión, buen samaritano, se usa para expresar un amor especial, un amor que rescata a desconocidos y extraños, que se arriesga por otros. Decenas, si no cientos de organizaciones humanitarias y de caridad y hospitales han tomado su nombre prestado de esta parábola. Si ustedes hacen una búsqueda de El Buen Samaritano en internet, van a encontrar miles de referencias. Si la buscan en YouTube, aparte de que van a encontrar muchos dibujos animados, van a encontrar algunos videos con algunos títulos como Buen Samaritano salva a niño de incendio, o Buen Samaritano salva a niños luego de accidente de tránsito. Incluso se pudieran encontrar con un título que dice Buenos Samaritanos salvan a perro del hielo. Eso es para nosotros un buen samaritano, alguien que va y rescata a otro en una posición de peligro. Pero yo quiero que hoy nosotros vayamos a las Escrituras y veamos el pasaje completo en el que está esa parábola. Yo les sugiero a ustedes que la parábola del buen samaritano, tal como es usada en nuestra sociedad y en general, es asombrosa. Pero en su contexto tiene una profundidad que nos va a llevar, nos va a mover a amar. Pero no solamente nos va a mover a amar, sino que también nos va a mover a darnos cuenta de que estamos en un serio problema. Y yo espero demostrarle eso al final del sermón. Hermanos, nosotros vamos a ver que amar nos meterá en peligros, pero no amar nos meterá en una situación aún más peligrosa. Amar es una de las virtudes más sublimes. Sin embargo, nos va a llevar a los lugares más bajos. Amar es una de las emociones que más nos eleva. Sin embargo, al mismo tiempo nos hace llegar a profundidades extremas. Nuestra intención es que cuando veamos este pasaje, el pasaje del samaritano, veamos dos cosas. Primero, el samaritano que debemos ser, pero en segundo lugar, el samaritano que necesitamos. El samaritano que debemos ser, pero también el samaritano que necesitamos. Así que por favor vayan conmigo en sus Biblias a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y mantengan su Biblia abierta en ese pasaje. Y vamos a estar viendo desde el versículo 25 hasta el versículo 37. Yo no lo voy a leer porque ya el pastor Marcos lo leyó por nosotros. Avanzamos en eso. Así que no lo voy a leer de nuevo completo el pasaje, sino que vamos a ir viendo a versículo. Pero como yo les decía, para nosotros poder entender a profundidad la parábola, primero debemos entender la escena. ¿Qué estaba sucediendo cuando Jesús pronunció estas palabras? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Jesús tuvo que decir esto? Y ahí vamos, si ustedes se fijan en los primeros versículos, se van a encontrar que hay un experto en la ley, un intérprete de la ley, que va a donde Jesús y dice que su intención era probar a Jesús. No malentiendan esto. Cuando ahí dice un intérprete de la ley, un experto en la ley, no es ley tal y cual nosotros la entendemos hoy día. Ahí no se está haciendo referencia a una constitución o a un documento.
que rige a una nación particular tal como nosotros lo entendemos hoy día. Esa ley que aparece ahí se está refiriendo a las Escrituras, de forma particular al Antiguo Testamento, de forma más particular al Pentateuco, los 5 primeros libros de las Escrituras. Así que este hombre no solamente era un experto en asuntos legales, porque los judíos se regían por este libro, por las Escrituras. No era solamente un experto en asuntos legales, sino que era un experto en teología. Y este hombre se acerca a Jesús y se acerca con la intención de ponerlo a prueba. Él se acerca con malas intenciones. Y él oculta sus malos deseos con hipocresía. Y al referirse a Jesús le dice, maestro. Dice que él se levanta y dice, maestro. Eso era una muestra de respeto a una autoridad. Así que él hace, como decimos los dominicanos, su bulto. Y encubre sus malas intenciones con aparente respeto. Y hace una pregunta, que es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él pareciera como si quisiera ser enseñado, pero realmente su plan era atrapar a Jesús, era hacer quedar mal a Jesús. Pero ¿en qué consistía la prueba? ¿Qué era lo que él deseaba probar? ¿En qué él quería ver fallar a Jesús? Lucas no lo dice. El evangelista no dice en qué lo quería probar. Pero nosotros podemos especular un poco. Si nosotros vemos la pregunta y vemos el ministerio de Jesús. Yo me inclino a pensar que este experto lo que estaba intentando mostrar era que la calidad moral y santidad de Jesús era de una inferior categoría. Posiblemente él pensaba que no podía ser serio un maestro que haya escogido a discípulos tan poco preparados en la ley. Posiblemente él pensaba, este hombre no tiene aprecio por la ley, mira los discípulos que escogió. Pero no solamente esto, sino que recuerden quiénes rodeaban a Jesús. Hermanos, es cierto que Jesús vino a buscar a débiles, a ayudar a pobres, a enfermos, a necesitados. Jesús recibía a niños. Pero Jesús también vino a buscar y recibía a los fuertes que abusaban de los débiles. Jesús también se rodeaba de los ladrones que se enriquecían robándole al pobre. Jesús también se rodeaba de los que se burlaban a costa de otros. A Jesús lo llamaban el amigo de pecadores. En Lucas 15, 1 y 2 se habla de que los fariseos tenían una seria disputa con Jesús porque decían, mira cómo recibe a pecadores y come con ellos, cómo intima con ellos. Así que este hombre pensaba, Jesús es ligero. Jesús es ligero en su santidad y en su estándar moral. Así que posiblemente cuando él hace esta pregunta de haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna, posiblemente él estaba esperando que Jesús le diera una respuesta fácil y le dijera algo como, no te preocupes, todos recibirán la vida eterna. Nuestro Padre es tan bueno que los recibirá a todos. Y ahí mismo este intérprete le iba a decir, ¡nah! Fallaste. Eso no lo dicen las Escrituras. Así que fíjense lo que hace Jesús. Jesús, en lugar de contestarle, le hace una pregunta. Contesta su pregunta con otra pregunta. Y él le dice, ¿qué está escrito en la ley? De inmediato Jesús le deja claro a este hombre cuál es mi estándar. De inmediato Jesús le dice, la ley es mi sistema de referencia. Yo rijo mis enseñanzas y mi ética por lo que dice en la ley. Así que vamos a la ley.
Y cuando él le dice qué lees, cómo lees, lo que le está diciendo es qué tú interpretas, qué tú entiendes que dice la ley. Así que este hombre, este fariseo, le va a contestar a Jesús. Y como buen judío, él sabía que para hablar de la relación con Dios y del pacto de Dios con su pueblo, él tenía que hablar obligatoriamente de la ley. De hecho, a la ley se le llamaba las palabras del pacto. Él sabía, como buen judío, que no había forma de estar bien con Dios, al menos que fuera bajo los criterios y las condiciones de la ley. Así que este hombre apunta a los mandamientos. Y en lugar de recitarle los más de 600 mandamientos que aparecen en el Pentateuco, él los resume en dos categorías. Él hace dos categorías. Dos grandes mandamientos. Y esto no era nuevo, esto no fue algo original de él. A través de los evangelios vemos a otros expertos que hacen el mismo resumen. Aparentemente estas categorías era algo que la mayoría de la cultura en Israel lo asumía como bueno y válido. ¿Cómo él resumió la ley? ¿Cómo él interpretaba la ley? En dos mandamientos. El primero, él citó a Deuteronomio 6:5, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Luego añade Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice: bien, yo estoy de acuerdo, tú has respondido correctamente. Ve y hazlo. Y vivirás. Vivirás. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Recuérdense la pregunta. La pregunta era: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Así que evidentemente este vivirás está haciendo referencia a si tú guardas estos dos mandamientos, amar a Dios con todas tus fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo, tú vas a tener vida eterna. Ahora fíjense esto. Cualquiera que ha estado en una iglesia evangélica y ha escuchado un evangelio bíblico y sano, puede responder a esto y decir: ¿qué? A mí me enseñaron que la vida eterna no era por obras ni por mandamientos, sino por gracia, como un regalo de Dios a todo aquel que cree en Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Por qué Jesús le dice a él: guarda estos mandamientos y tendrás vida eterna? Ok, hermanos, yo les propongo que nosotros debemos interpretar estas palabras de Jesús como una santa ironía de Jesús. Era una forma de Jesús atrapar al experto en la ley. Es cierto, escuchen esto, es cierto que si guardamos estos dos mandamientos perfecta, consistente y gozosamente desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, tendremos vida eterna. Cuando nos presentemos ante el tribunal de Dios, Dios nos deberá decir: no solamente inocente, sino justo. Tú te mereces mi aceptación. Ahora viene la ironía. ¿Quién ha hecho eso en su vida? ¿Quién ha amado a Dios sin divisiones? ¿Quién ha amado al prójimo como a sí mismo, con la misma diligencia con la que se cuida, ha cuidado del otro? ¿Quién? Era lo que Jesús quería, era el mensaje que él quería mandarle. Y aparentemente este experto en la ley, este intérprete, se la llevó. Y fíjense esto, mis hermanos. El experto le hace otra pregunta y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y dice aquí que él hace esa pregunta buscando justificarse a sí mismo. La primera pregunta de él: ¿qué haremos para heredar vida eterna?
tenía la intención de probar a Jesús. La segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo?, tenía la intención de aprobarlo a él. ¿Cómo esta pregunta podía servir para que él fuera declarado justo? ¿Saben qué era lo que yo creo que él estaba intentando hacer? Él estaba tratando de decir, miren algo de cómo pensaba este hombre: amar a Dios, check, esa yo estoy bien. Amar al prójimo, depende. Depende quién es mi prójimo. Depende quién es mi prójimo. Así que él le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ponle limitaciones a eso. ¿Saben lo que él realmente estaba tratando de preguntar? Él estaba tratando de preguntar, ¿a quién yo puedo odiar y no perder la salvación? ¿A quién yo puedo ignorar y no ser tomado en cuenta por Dios? ¿A quién yo puedo dejar de ayudar y todavía estar bien con Dios? Ponme limitaciones. Porque si ese mandato incluye a todo el mundo, todos estamos muertos. Y de hecho, posiblemente por eso es que en el tiempo de Jesús, mucha gente, los que enseñaban, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Y ellos establecieron ese nuevo estándar. Dios nunca dijo eso en su ley. Siempre era ama a tu prójimo. Pero ellos decían, amar al prójimo, eso es imposible. Vamos a ponerle otra cláusula: ama al prójimo, aborrece a tus enemigos. Eso es justo. Ahora fíjense esto. Jesús contesta su segunda pregunta con otra pregunta. La segunda pregunta era, ¿quién es mi prójimo? La segunda pregunta de Jesús aparece en el versículo 36. Pero antes de hacerle esta pregunta, Jesús primero le hace una historia, la historia del samaritano. Y él usa esta historia para de ahí derivar su pregunta, contestar su pregunta con una pregunta. Y ahora, mis hermanos, yo quiero que nosotros metamos los ojos y la mente en el buen samaritano, en esta historia. Pero no pierdan de vista la escena. Ahorita vamos a regresar a ella. ¿Qué Jesús está enseñando aquí con la parábola del samaritano? Él está respondiendo quién es el prójimo, cómo debemos amar a otros. Y a través de esta parábola yo quiero que nosotros contestemos 4 preguntas. ¿A quién debemos amar? ¿Cuándo debemos amar? ¿Cuánto debemos amar? ¿Y por qué debemos amar? ¿A quién debemos amar? Según esta parábola, a cualquiera. A cualquiera. El hombre, Jesús aquí usó la imagen de un hombre que había sido despojado de todo. Le habían quitado su ropa, le habían quitado sus posesiones, le habían quitado su animal de transporte si lo llevaba. Solamente le quedaba su cuerpo ensangrentado y algo de aliento. Eso era todo lo que le quedaba. No había forma de ustedes poder decir si ese hombre era rico o pobre, religioso o ateo. No había nada que le pudiera dar una pista de en qué categoría entraba ese hombre. Así que ese hombre era cualquiera. Ahora, si consideramos que los oyentes judíos iban a imaginar que este hombre que había sido golpeado era judío, es como cuando a nosotros nos están contando una historia, nosotros de inmediato asumimos que los personajes son dominicanos. Estos oyentes naturalmente asumieron que era judío. Así que el que Jesús metiera a un samaritano en la escena era algo escandaloso. Escuchen, ustedes seguro saben, judíos y samaritanos no querían saber el uno del otro.
Era una relación tensa y ofensiva, y había sido así por siglos. Los judíos consideraban que la raza de los samaritanos era una vergüenza. Los rechazaban racialmente porque eran una mezcla entre judíos y paganos. Ellos rechazaban, los judíos detestaban la religión y el culto de adoración de los samaritanos, lo consideraban una aberración. Para que ustedes tengan una idea de cómo estos dos pueblos se trataban, ¿se acuerdan de Juan capítulo 4 cuando habla del encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Y Jesús le pide agua a la mujer samaritana y la mujer samaritana le responde: ¿tú me estás pidiendo a mí de beber que soy mujer samaritana? Y Juan aclara que ella hace esta pregunta porque entre judíos y samaritanos no había trato. Escuchen esto, mis hermanos. Nosotros como dominicanos decimos: el agua no se le niega a nadie. Entre los judíos y los samaritanos decían sí a los samaritanos. Y los samaritanos decían sí, a los judíos se le niega el agua. Hay otro suceso, hay otro evento que cuenta Juan, de un momento en el que Jesús tiene una discusión con un grupo de religiosos. Y Jesús sacó de quicio a estos hombres, le demostró a su maldad. Y estos hombres recogieron piedras para apedrearlo, para matarlo, ya estaban cansados de él. Y ustedes saben el insulto que a ellos se le ocurrió decirle a Jesús antes de tirarles piedra fue: samaritano. Piensen en eso era lo peor que se le podía decir a un judío. Samaritano. Y al lado le dijeron: y tienes demonio. Los demonios, cada vez que usted pone cualquier cosa al lado de un demonio, no puede ser bueno. Así que ellos dicen: samaritano y demonio. Así era como ellos se trataban. Así que fíjense lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús está diciendo aquí: no, espérense. Nos está corrigiendo y nos está diciendo: espérense. La parábola del samaritano no enseña un acto de amor hacia un desconocido. Enseña un acto de amor hacia un enemigo. Hacia alguien que yo detestaba de nacimiento. Escuchen, Jesús lo dijo más claramente en Mateo 5. Mateo 5, 43 al 48. Él dice: habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también así mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis más que otros? ¿No hacen así también los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús aquí dice claramente: el amar, el hacer bien, el procurar el bienestar, no está limitado a aquellos que son cercanos a mí, que se parecen a mí o que yo desconozco. Se extiende hasta los enemigos. Hermanos, nosotros podemos llegar a justificar el dejar de amar a personas y dejar de tener cuidado de ellas. Y uno de los argumentos que nosotros usualmente usamos es: Él se lo merece. Él se merece su condición. Esa es la paga de sus creencias. Ese es el fruto de su vida. Él se merece estar en esa miseria, porque Él no ha sido trabajador como yo, Él no ha sido diligente como yo. Así que eso es justo. No hay nada más opuesto al corazón de Dios que ese pensamiento y ese argumento. Es cierto, las personas van a recibir el pago
de sus acciones, van a sacar fruto de lo que cosechan. Pero eso no significa que nosotros lo vamos a ver de lejos y decir, coge ahí, está bueno. Mis hermanos, ese argumento es aberrante ante el Evangelio. Piensen en esto. Jesús le dio gracia a ustedes ¿en base a qué? ¿Qué ustedes se merecían para que el Dios del cielo los viera? ¿Qué? Y Él lo hizo. Dios no funcionó con este argumento de Él se lo merece. Claro, todos mereceríamos el infierno si fuera así. Así que en Dios no funciona este argumento. Pero fíjense esto. Jesús no solamente nos dice a quién debemos amar, sino también nos dice cuándo debemos amar. ¿Cuándo debemos amar? Debemos amar a cualquiera que está en una situación de peligro o en situación de necesidad. ¿Cuándo debemos amar? En todo momento. No hay tiempo libre para dejar de amar. En todo momento. Fíjense esto. Jesús ubicó la historia del samaritano en el camino de Jerusalén a Jericó. Este sitio era conocido por los judíos por lo peligroso que era. Incluso se le llamaba camino de sangre. Ya ustedes se imaginan lo peligroso que era. Camino de sangre. Muchos estudiosos consideran que era así de peligroso porque por todo el camino era una inclinación, era una bajada. Durante todo ese camino era montañoso y habían piedras enormes y muchas cuevas, las cuales hacían el perfecto escondite para ladrones y asaltantes. Así que ahí se podían esconder ladrones y asaltantes, salir, robar, atacar, matar y volverse a ocultar, sin que no pudieran ser agarrados, sin que nadie pudiera prevenir dónde estaban. Así que Jesús pone al samaritano en ese sitio. Posiblemente ese era el sitio más peligroso de Jerusalén. ¿Saben lo que Jesús está diciendo? ¿Cuándo debemos amar? Cuando sea más peligroso. Cuando sea menos prudente. Nosotros a veces usamos la prudencia para justificar, esa excelente virtud a veces la usamos para justificar vicios. Y cada vez que algo nos va a poner en riesgo, en especial amar, sacamos la tarjeta de la prudencia como si fuera una excusa para dejar de amar. Así que Jesús dice, ¿en qué momento vamos a amar? Cuando sea más arriesgado. Cuando rompa con tu agenda y con tus planes. Este samaritano iba para algún sitio. Él tenía la intención de llegar a algún sitio, posiblemente a Jericó, no se dice a qué. Pero este hombre detuvo su agenda. Y no por unos minutos, por un día completo. Ese no era su plan. Él no salió a rescatar personas. Él se topó con él y tomó la decisión de amarlo en ese momento. Alguno de nosotros puede decir, bueno, ok, esto se aplica a situaciones extremas, extraordinarias. Esto no sucede todos los días. Pero la verdad es que nosotros vivimos rodeados de personas necesitadas, de personas que están quebradas, dolidas, que tienen necesidades económicas, que tienen necesidades de comida, que tienen necesidades de servicio, que tienen necesidades de compañía, que tienen necesidades de aliento y de estímulo. Nosotros vivimos rodeados de gente dolida. Así que encontrarse con personas dolidas no es un evento extraordinario.
es que nosotros somos ciegos a las dolencias de otros. No las vemos. Nuestros celulares, egoísmo y ansiedades nos han vuelto ciego a nuestro alrededor. Hermanos, nosotros tenemos que ver al prójimo y verlos con los ojos de Jesús. Así que no digan, bueno, ok, en situaciones extraordinarias yo lo haré. Créeme, mi hermano, si tú sales de tu casa atento a encontrar gente dolida y en necesidad, todos los días, varias veces al día, tú vas a tener la oportunidad de ser un samaritano. Yo les propongo que si Jesús espera que nosotros amemos cuando es más arriesgado, Él también espera que amemos cuando es más seguro, como en nuestra casa. No tratemos de ir a rescatar a todos los desvalidos que están fuera. Rescatemos primero a nuestras esposas y a nuestros hijos. Ese es el sitio más seguro. Ahora, eso no significa que no va a doler, va a doler. Es dejar mi egoísmo atrás. Jesús, si nos pone en una situación en la que debemos amar cuando se rompe la agenda, entonces yo creo que Jesús también está esperando que nosotros agendemos a amar, lo programemos, lo pensemos, saquemos tiempo para cuidar de personas. Ahora, ¿cuánto debemos amar? Debemos amar a cualquier necesidad, en todo momento, en especial cuando sea riesgoso. ¿Cuánto debemos amar? ¿Cuánto nos debe costar amar? Respuesta: mucho. Mucho. El mucho mío es diferente al mucho suyo. Así que yo no le puedo poner un número. Pero usted debe de estar claro que es mucho. No hay límites claros. Pero Dios espera que nuestra caridad sea a gran escala. El samaritano se preocupó de sus necesidades físicas y lo cuidó él mismo. Él usó vino y aceite para curar sus heridas. Estos elementos eran usados para nuestra cultura, eso es súper raro, pero en aquel tiempo lo usaban como analgésico, como un suavizante de la piel y antiséptico. Así que él usa vino y aceite y comienza a curar a él mismo, a este hombre. Lo monta en su cabalgadura para que él vaya cómodo y él decide ir a pie. Y recuérdense en el sitio que está. Está en el sitio más peligroso de Jerusalén. Ahí es el tipo de sitio donde uno dice, vamos rápido. Y él decide ir a paso de pie. Eso no significa que él no fuera con miedo. Yo no estoy diciendo que hay que amar y no tener miedo. Yo creo que este hombre seguro tenía miedo. Aunque era una historia, era una parábola, este hombre realmente no existía. Pero cuando nosotros amemos, eso no significa que no podemos tener miedo. Hay situaciones tan arriesgadas que deberían dar miedo, pero no deben limitarnos para amar y cuidar de otros. Pero fíjense lo que dice este hombre. Este hombre se lo llevó y él decidió cuidar de él por toda una noche. Él pagó un sitio de refugio o un mesón y comenzó a cuidar de él toda la noche. Y en especial las mujeres saben lo molesto que es tener que cuidar a alguien herido toda la noche. Él tenía que estar cambiando vendas, cambiándolo de posición, poniéndolo cómodo, escuchando sus quejas. Es deprimente tener que escuchar a un enfermo. Y este hombre escogió este camino. Y uno hasta ahí pudiera decir, wow, amar es difícil. Pero este no fue el límite. Al otro día el samaritano tenía que continuar con su camino, no se podía quedar ahí. Así que él le pagó al mesonero y le dijo, mira, cuídamelo. Sigue proveyendo para él. Y se dice que
que fueron 2 denarios. Muchas personas piensan, muchos estudiosos piensan que esto era lo suficiente para atenderlo por 1 o 2 semanas. Así que él paga. Y uno diría, wow. Él lo llevó al hospital y él no preguntó si él tenía seguro médico o no. Él simplemente lo metió en la clínica y dijo, el dinero no va a ser un motivo de que este hombre quede solo. Mira el dinero, cuídalo por 2 semanas. Imagínense esto, él pudo haber dicho, bueno, él quizás se sane en 3 o 4 días, déjame dejarlos de 2 días y quizá el mesonero se compadezca. No, él dijo, 2 semanas están cubiertas. Uno hubiese dicho, wow. Pero él no se quedó ahí. Él le dijo, y si se toma más tiempo, ponlo en mi cuenta. Yo lo pago. ¿Saben algo? Este hombre estaba entregando un cheque en blanco. Este hombre estaba exponiéndose primero a un enfermo que no sanara, que no sabía cuánto le iba a hacer la cuenta médica, y en segundo lugar se estaba exponiendo a que el mesonero lo engañara. Pero esto no lo detuvo. A él no lo detuvo la maldad de la gente o la capacidad de engaño de la gente para él dejar de amar. Así que él dijo, cuando yo regrese yo te pago. ¿Saben lo que él estaba haciendo aquí? No solamente estaba cuidando de sus necesidades físicas presentes, él estaba cuidando de su futuro. En aquel entonces no se tomaban préstamos por servicios médicos. Si una persona quedaba endeudada y no podía pagar, legalmente podía quedar esclava de esa persona. Así que este samaritano está tomando a alguien que posiblemente sea judío, que él ni siquiera preguntó si era judío o no, un enemigo de raza, y está diciendo, yo no voy a permitir que este hombre caiga en esclavitud. Yo voy a cuidar el futuro de este hombre. Así que él se arriesgó. ¿Cuánto le costó? Mucho. ¿Cuánto te va a costar a ti? No tengo idea. Pero si no es mucho, no ha llenado el estándar. Si todavía no te ha metido en riesgo, todavía no ha llenado el estándar de Jesús. Si todavía tú no te has encontrado en el punto en el que tú puedes ser llegado a engañar, todavía tú no has llegado al estándar. Ese es el estándar que pone Jesús. ¿Cuánto hay que dar? Mucho. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos demasiado realmente. Fíjense esto. ¿Cuánto cuesta amar? Una generosidad radical, sacrificial, extravagante y arriesgada. Eso es lo que cuesta amar. Arriesgarse, sacrificial, radical. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 34 y 35. Miren lo que Jesús dice. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús no está pidiendo aquí, hey, sean estúpidos usando su dinero. Eso no es lo que Él está diciendo aquí. Lo que Él está diciendo aquí es, no te limites en dar, incluyendo a tus enemigos, porque tú pienses que no es una buena inversión y no se te va a retornar. Si el retorno para ti es un problema en amar, tú no estás amando.
Y luego fíjense lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo 12. Dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Qué? Miren cuál es el problema. Él dice, no lo invites a ellos porque puede ser que ellos te devuelvan. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Obviamente Jesús no está diciendo que juntarse con amigos y cenar es malo. Él lo hacía frecuentemente y él lo disfrutaba, comer con amigos. Así que el problema no es comer con amigos. Lo que él está diciendo es, si tú solamente vives tu vida para estar en tu círculo de confort y estar con aquellos que te pueden devolver el favor, tú no estás amando. Tú debes de ir y buscar a aquellos que no te van a poder devolver el favor. De hecho, tú debes de ir a buscar a aquellos que no van a poder llegar solos. Tú vas a tener que ir a salir a buscar a los ciegos y a los mancos y a los cojos, cargarlos, llevarlos a tu casa, en tu casa atenderlos y luego regresarlos de nuevo a su sitio. Eso es amor. Ese es el estándar. Amar a los amigos, sí, está bien. Pero no evalúes tu estándar de amor al prójimo por cómo tú amas a tus amigos. Esos son fáciles. Dice Jesús, hasta los pecadores, hasta los peores hacen eso. Así que, ¿a quién debemos amar? A cualquiera. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Cuánto nos va a costar? Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué debemos amar? ¿Por qué debemos amar? Por compasión. Por compasión. Él dice que lo que movió a este samaritano a actuar fue la compasión. Y el texto original da la idea de que al samaritano se le revolvieron las entrañas. Todo su aparato emocional se movió cuando contempló a este hombre. Esta misma palabra la usa Lucas para describir la reacción que ocurre en la parábola del hijo pródigo cuando el hijo está regresando a la casa y el padre lo ve de lejos y se le revolvió todo su interior y él salió corriendo a recibir a su hijo. Es la misma palabra que se usa para decir cómo Jesús reaccionaba en su corazón cuando veía a las multitudes que estaban como sin pastor. Compasión. Mis hermanos, la compasión, no la religión, es el motor del amor al prójimo. Observen esto, fíjense, Jesús mete en su historia a dos personajes extraños. ¿Por qué extraños? Él pone a un sacerdote y a un levita. ¿Por qué yo le digo que son extraños? Porque Jesús aparentemente los está criticando. No está hablando bien de ellos, está diciendo, hey, ellos pasaron de largo. Sin embargo, Jesús nunca tuvo problemas con los sacerdotes ni con los levitas. No hay registro de que entre ellos hubiera pugna o hubiera algún tipo de discusión o problema. No aparecen críticas de Jesús a estos dos grupos, ni sacerdotes ni levitas. Así que, ¿qué es lo que está tratando de hacer Jesús aquí? Los sacerdotes y los levitas estaban dedicados a manejar los asuntos religiosos de la nación. Eran los que conducían los actos y las ceremonias. Ellos administraban las ofrendas, los sacrificios y toda la vida del templo. Ellos eran conocedores de la ley. Ellos entendían lo que se esperaba de ellos. Ellos eran el símbolo de dedicación a Dios. Ellos eran el símbolo de la religión judía. Y Jesús lo usa a ellos dos.
Mis hermanos, los motivos religiosos no son suficientes para impulsarnos a amar. El saber los mandamientos no son suficientes para impulsarnos a amar. El asumir un estilo y pensar, esto es lo que hacemos los cristianos, será una chispa muy débil para encender un amor intenso cuando en el momento de amar nos cueste demasiado. Amar solamente porque es un mandamiento nos haría fríos, calculadores, y no nos movería a involucrarnos emocionalmente con el que está dolido. ¿Saben qué? No nos haría dadores alegres. Quizás lo más que puede hacer es convertirnos en dadores. Ok, yo sé que hay que dar. Yo soy cristiano. Pero a Dios no le agrada eso. Segunda de Corintios 9 dice que Él se deleita en los dadores alegres. Así que la religión no es suficiente para convertirnos en un dador alegre. ¿Qué podía esperar este moribundo cuando él ve pasar a dos compatriotas que representan la religión de Israel? Y otras versiones lo traducen, no solamente que ellos se le pasaron de largo, sino que ellos pasaron al otro lado del camino, se alejaron lo más que podían de él. Fíjense esto. ¿Cuál era su esperanza? ¿Qué él podía esperar de un samaritano? No había ningún argumento, no había ninguna obligación, no había ningún acuerdo. Su única esperanza era gracia. Cuando este hombre vio que su última esperanza era un samaritano, su único aliento era que tenga gracia, que me dé lo que yo no me merezco. Él piensa que yo me merezco esto, que algo cambie en él y me dé lo que yo no me merezco. Hasta aquí la parábola. Vimos al samaritano. ¿Qué samaritano debemos ser? Debemos amar a cualquier necesidad, en todo momento, hasta el punto que nos cueste mucho, nos duela, nos ponga en riesgo, y motivados por compasión, no por reglas. Ahora regresemos a la escena. El experto en la ley le había preguntado quién es mi prójimo, y Jesús le hace la historia del samaritano y ahora lanza una pregunta y le dice: ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Versículo 37. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Este hombre ni siquiera podía decir el samaritano, fue el que tuvo compasión. Y Jesús le dijo: ve, haz tú lo mismo. Miren lo que Jesús está haciendo aquí. Jesús le está dando un giro revolucionario a nuestra actitud hacia el prójimo. La pregunta no es quién es mi prójimo, sino a quién debo demostrar ser el prójimo. La pregunta no es quién es cercano a mí, la pregunta es a quién me voy a acercar. El Señor nos llama a tomar un rol activo en acercarnos y aliviar al necesitado, en lugar de estar esperando que sea obvio que alguien cercano a nosotros esté en necesidad. Jesús nos está diciendo que dejemos de justificarnos pensando: yo no le hago daño a nadie. ¿Saben qué? El sacerdote y el levita no fueron los que golpearon a ese hombre. Ellos no le hicieron daño a nadie.
¿Saben lo que está esperando Jesús? Que el estándar no sea yo no le hago daño a nadie. El estándar es a cuánta gente tú sanas. El amor no se mide en cuánto tú dejas de hacer, sino en cuánto tú haces. La pregunta no es a cuánta gente tú lastimaste, sino a cuánta gente tú estás aliviando. Ser indiferente al prójimo no nos mete en un limbo aprobado por Dios. Ser indiferente al prójimo nos mete en la misma categoría de aquellos que golpearon al prójimo. Así que Jesús, haciendo este cambio en la pregunta, en lugar de estarte preguntando quién es mi prójimo, quién es el que está cercano a mí, hazte mejor la pregunta, ¿a quién tú te vas a acercar? Lucas no nos dice la reacción de este hombre cuando él le dice, vete, haz eso. Pero yo asumo que este señor tenía un corazón muy parecido al mío. Y cuando yo terminé de exponerme a lo que decía las Escrituras, mi reacción es, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Tú estás esperando que yo viva así? Y no solamente como un evento extraordinario, es que esa sea mi vida. Cuando él le dice, ve y haz así. Es que él está esperando que ese sea mi estilo de vida. Uno pudiera decir, bueno, una vez en la vida, 2 veces en la vida, alguien pudiera hacer algo parecido. Pero meterse todos los días en esto. ¿Saben lo que nosotros decimos? Esta es mi vida. Este es mi dinero. Este es mi tiempo. Y Jesús dice, no, eso no es amar. El que piensa así no puede amar. Ahora recuerden esto, y esto es lo más trascendente, no lo más importante, pero lo más trascendente de la parábola, de toda esta sección. ¿Cuál fue la primera pregunta? Recuérdense, el samaritano vino por causa de preguntas. La parábola del samaritano vino por causa de preguntas. ¿Cuál fue la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué debemos hacer para tener vida eterna? La respuesta es ser justos, guardar los 2 mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, sin ningún departamento, sin ninguna división, y amar al prójimo tan diligentemente que tu vida se ponga en riesgo. Eso es lo que exige Dios. ¿Saben lo que Jesús está diciendo con esto? Cuando Él nos dice, ve, hazlo, ve. Le está diciendo a este hombre. Yo creo que lo que Jesús esperaba que como este hombre reaccionara y tú y yo reaccionáramos cuando nos vayamos a nuestras casas, cuando fuéramos a nuestras casas, dijéramos, yo estoy muerto. Él dice, haz esto y vivirás. No hay forma que yo pueda vivir así. Yo no puedo vivir así. De hecho, no quiero vivir así. Yo estoy muerto. Yo estoy moribundo, como este hombre que estaba en el camino de Jerusalén a Jericó. Y así es como nos describe las Escrituras. A los ojos de Dios, tú y yo estamos en nuestro último suspiro. Y es verdad que tú y yo no estamos hoy día en el camino de Jerusalén a Jericó. Pero todo aquel que está sin Jesús está en su camino de la tierra al infierno. Es verdad que nosotros no estamos en el camino de sangre, pero estamos en el camino de condenación. Y no hay forma de que podamos salir de ese camino, al menos que se aparezca un samaritano en nuestra vida. Y ahora yo quiero hablarles brevemente del samaritano que necesitamos. Es evidente que nosotros no podemos ser el samaritano que debemos ser.
¿Cuál es nuestra esperanza si estamos muertos a los ojos de Dios? Que aparezca un samaritano. ¿Saben quién es ese samaritano? Jesús es nuestro verdadero y buen samaritano. Escuchen, hermanos, el Dios indescriptible, inmesurable, incomprensible, alto, sublime, nos vio tirados en el camino de la condenación, se movió a compasión, se movieron sus entrañas, Él decidió acercarse y Dios se convirtió en nuestro prójimo. Dime de quién tú estás tan distante que no puedas amar. Dios, lo más distante, no se estuvo preguntando qué tan parecidos son ellos a mí. Él decidió cambiar nuestra pregunta y Él dijo, yo voy a ser el prójimo. Y el amor mismo descendió y se encarnó. Jesús amó al Padre y al prójimo perfectamente. Y Él se dirigió a Jerusalén no solo a poner su vida en riesgo, sino a entregarla completamente a nuestro favor. Jesús es nuestro verdadero y buen samaritano porque Él nos cargó. Él llevó nuestros pecados, Él llevó nuestras enfermedades. Por su herida fuimos sanados. Él pagó nuestra paz con Dios. Él pagó el precio para que tú y yo no fuéramos esclavos del pecado, ni estemos en dominio de Satanás. Jesús es nuestro mejor samaritano. Porque no solamente nos rescató del camino de condenación, no solamente nos cargó, nos sanó, nos curó, nos protegió de la esclavitud del pecado, sino que Él hace todavía algo más raro, más loco. Ahora nos hace parte de su familia. Ahora nos da sus derechos. Él ha prometido y ha dado su Espíritu Santo como garantía de que en el día en el que Él regrese, Él va a tomar su reino y lo va a dividir con aquellos que eran enemigos, y hoy día Él no se avergüenza de llamarles sus hermanos. Ese es Jesús, el verdadero buen samaritano. Mis hermanos, el Evangelio es el combustible para la compasión. A través de todas las Escrituras nosotros vemos que se nos estimula a amar porque nosotros hemos sido amados primero por Dios. Nosotros somos mandados a perdonar porque hemos sido perdonados por Dios. Se nos llama a ser radicalmente generosos porque Dios ha sido radicalmente generoso hacia nosotros. Mis hermanos, se nos manda a tomar una cruz porque Él tomó la cruz primero. El apóstol Santiago advierte que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, de modo que proveamos para ellos, nuestra fe en Dios y en su obra, la obra de Jesucristo, no funciona bien. Nuestra fe no está funcionando bien. Está muerta. Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando nosotros amamos a los hermanos. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo rayos va a amar a Dios a quien no ha visto? Jesús dice en Mateo 25 que el día en el que Él regrese, Él va a separar. Él va a hacer distinción entre aquellos que son verdaderamente suyos y aquellos que se parecen a los suyos. Y el criterio de división va a ser una vida de bondad, de generosidad y de cuidado hacia el prójimo. Así de serio es el amar al prójimo. Mis hermanos, yo nací en una iglesia cristiana. Yo entiendo la cultura cristiana.
toda mi vida, yo he escuchado este lamento. El lamento de todo cristiano es: yo no amo al Señor como Él se merece. Yo no lo amo como Él se merece. Pero ustedes saben qué, yo nunca he oído a nadie que diga: yo no estoy amando al prójimo como a mí mismo. Nosotros necesitamos meter esos dos lamentos ahí. Es verdad, nosotros debemos lamentarnos en no amar a un Dios tan hermoso y digno de ser amado. Pero igualmente debemos lamentarnos de no amar al prójimo con toda diligencia. Pero después de un buen tiempo de lamento, hermanos, no se queden en lamentos. Recuerden a nuestro buen samaritano, el que nos recogió del camino. Nuestra esperanza no es ahora que también podamos amar al prójimo. Nuestra esperanza es que Jesús nos rescató. Y movido por eso, entonces podemos ir a rescatar a otros. Pero déjenme hacer una advertencia. Yo sería un mal mensajero si dejara ir a algunos de aquí con una falsa esperanza. Para que Jesús te rescate, Jesús no rescata a todo el mundo. Esto va a sonar raro, pero Jesús no rescata a todo el mundo. Jesús no tomó del camino de condenación a todo el mundo y los cargó a todos. Hay una condición para ser rescatado por Jesús. Jesús no lo hace obligando a nadie. Venga, me lo llevo. No. Para ser rescatado por Jesús, hay que decirle a Jesús: rescátame. Yo estoy muerto. Si tú pasas de largo, yo estoy perdido. Hay algunos aquí que pueden ser tan arrogantes o pretenciosos de pensar: yo puedo mejorar solo. Mira la ley de Dios, mira lo que Él demanda de ti. Y sé sensato. Jesús rescata a todos los que le llaman, pero no rescata a ninguno de los que no lo consideran su única esperanza. Él no se ha comprometido a rescatar a aquellos que piensan que su esperanza es otra cosa que no sea Él. Así que, hermanos, veamos el samaritano que debemos ser y veamos el samaritano que desesperadamente necesitábamos. Y vivamos una vida de amor a Dios por su amor hacia nosotros y una vida de amor al prójimo por la generosidad de Dios hacia nosotros.